Sí, en el caso del acuífero Sierra de Salinas El Cache, que es un acuífero sobreexplotado, se les trae mucha más agua de la que se puede recargar de manera natural, se están dando ya casos de salinización. Cuando un acuífero está por debajo del límite de su capacidad, lo que hace es que va atrayendo agua que es más densa porque es salina. Y en este caso, en el acuífero ya se está detectando ese problema de salinización. Se han hecho varios estudios y parece ser que esa sal proviene del diapiro de Salinas, del Pinoso. O sea que se comentaba que es un diapiro más o menos estable, pero en realidad no hay datos que avalen eso, puesto que hasta Salinas ya está llegando agua salinizada desde el diapiro de Pinoso. Si esa agua además o esa sal estuviera contaminada, no sé, Carlos, si puede añadir alguna cosa más a eso, podría llegar hasta los municipios vecinos. O sea, la contaminación debida a fugas por parte del oleoducto o por fugas, el oleoducto se llama oleoducto subterráneo, pero hay que tener en cuenta que precisamente un oleoducto subterráneo suelen tener fugas. O sea, normalmente el acero de los oleoductos sufre corrosión y se degrada y se producen fugas. A veces esas fugas no son detectadas a tiempo y pueden contaminar gravemente los acuíferos. Y por lo tanto es un grave daño, teniendo en cuenta que los recursos hídricos que tenemos en esta comarca fundamentalmente son recursos subterráneos, que están sobreexplotados. Esperemos que acabe esa su explotación en un periodo más o menos breve de tiempo, pero que son recursos fundamentales. O sea, hay que tener en cuenta que la salmuera que se saca ahora mismo de Monte Cabezo y que se lleva a Torrevieja, se introduce agua extraída de agua subterránea, y el agua que beben la mayor parte de las poblaciones del Alto y Medio Vinalopó es agua extraída de recursos subterráneos. Por lo tanto, si hubiera una filtración, si hemos comentado el tema de un posible terremoto, sabemos que las minas de sal, que la sal es plástica, la sal no se agrieta, ¿no? Es decir, que en ese caso pues hay, digamos, menos riesgos, pero bueno, nunca podemos decir completamente, y eso lo tendrían que decir quienes van a promover el proyecto, que son los que, digamos, la prueba de la carga la tienen ellos tendrían que demostrar que no va a haber daños, y que no va a haber daños a las aguas subterráneas, y que no va a haber daños a la población. Pero es que es imposible que lo puedan demostrar. Bueno, pues nosotros les vamos a pedir que lo demuestren, es decir, que los que vengan aquí con un proyecto debajo del brazo, con sus grandes carpetas y sus tal, que demuestren que esos riesgos que nosotros decimos que existen y que no son riesgos que nos inventamos porque aparecen en la bibliografía y aparecen en cantidad de comentarios y cantidad de artículos de prensa y noticias en todas partes del mundo, que esos riesgos que existen, pues esos riesgos no van a existir aquí, que vengan y que lo demuestren. Luego, aparte de eso, nos aseguran de que en la cavidad donde van a colocar el petróleo hay salmuera. Pero eso no significa que no pueda haber algún resquicio donde haya arcilla o algún tipo de tierra y se pueda filtrar por ahí el petróleo. Es imposible que lo aseguren. Está claro que cuando meten las varas para inspeccionar, echarán agua, yo no sé muy bien cómo lo hacen, pero probablemente pueda quedar alguna fuga. Si venga ese resquicio, hubiese alguna fuga de petróleo, es indetectable. Vamos a ver, los oleoductos, es una cosa curiosa, ¿no?, que esto a nivel público no se sabe, pero que hemos dicho que tienen riesgo de corrosión. O sea, el acero se corroe, pero no solamente se corroe, digamos, por estar en contacto con una sustancia como es el petróleo, que es una sustancia que son cientos de sustancias diferentes, ¿no? No es una única sustancia, son cientos de sustancias diferentes y que algunas de ellas pueden corroer el acero, sino que el principal riesgo de corrosión son bacterias. O sea, son bacterias que se comen el acero literalmente. Entonces, el tiempo en el cual un oleoducto aparecen síntomas de degradación del acero y de que las bacterias se lo empiezan a comer son 2 años. Entonces, normalmente los oleoductos se tienen que revisar en esos plazos de tiempo, 2 años, para ir viendo si realmente esa corrosión puede degradar el acero de tal forma que puede producir fugas y vertidos. Es algo que aparece en la literatura, o sea, uno no tiene más que buscar corrosión de oleoductos y encuentra precisamente que no son las sustancias químicas las principales agresoras, digamos, de los metales, del acero de los oleoductos, sino que son bacterias.
porque el petróleo puede ser un medio de cultivo bacteriano, ¿no? Y que, bueno, de hecho, lo han producido materiales vivos en su momento, ¿no? Procede de materiales vivos y no es ninguna exageración decir que, bueno, pues que los oleoductos, de los accidentes, de la causa de los accidentes de oleoductos, de pérdidas y de incendios y tal, es precisamente por la corrosión debido a bacterias. Para resumir un poco, con todo esto, estos datos, algunos de ellos técnicos y otros no, lo que venimos en suma a decir es que queremos poner sobre la mesa de nuevo el debate en la calle, porque desde hace prácticamente año y medio, desde que salió la información, que probablemente no era el inicio de este tipo de proyecto, pero fue cuando salió a la opinión pública la intención que había de usar el Cabezo como almacén para el petróleo, pues parece que se ha silenciado mucho. Hay mucha gente en la calle que piensa que puesto que no se ha escuchado nada en los medios de comunicación, este proyecto no va para adelante. Parece ser que hay indicios que eso no es así, y lo que queremos es comunicar en nuestra inquietud medioambiental, sobre todo, exponiendo estos riesgos, que se reactive el debate, que la gente tenga en cuenta toda esta información, que se forme una opinión, y si no la tiene, que busque información, y que nos tenemos que comprometer todos, y con esto incluyo a los políticos, los actuales y los que tengan que venir, para intentar evitar todos estos riesgos a la población de Pinoso, no solo la de ahora, sino la de un futuro, porque como bien se ha expuesto, muchos de estos riesgos probablemente de hacerse efectivos nos vendríamos a dar cuenta probablemente tarde en cuanto al momento y en cuanto a la forma de intentar subsanarlos. Así es que creo que es mejor prevenir. Sí. A ver, Carlos, perdone, has dicho que se han tenido conocimiento de que se ha solicitado por parte de la empresa la concesión administrativa para... Para la estación de bombeo desde Escombreras, en Cartagena, hacia acá, presumiblemente. O sea, la utilización del puerto, esto salió en el Boletín Oficial del Estado del 13 de agosto del 2009. Perdón, me he confundido, perdón, el 2010, el 14 de julio del 2010. El Boletín Oficial del 14 de julio del 2010 aparece el anuncio de la Autoridad Portuaria de Cartagena, por la que se inicia el trámite de competencia de proyectos en relación con la solicitud presentada por la empresa Investa Recursos SL para el otorgamiento de concesión administrativa con destino a construcción y explotación de instalaciones portuarias para descarga y bombeo de reserva estratégica de crudo. Sería una parcela de 13.380 metros cuadrados y una ocupación de obras e instalaciones de 4.106 metros cuadrados con destino a la construcción y explotación de instalaciones portuarias para descarga y bombeo de reserva estratégica de crudo. Y esto va relacionado directamente con el proyecto de Pinoso. O sea, esto no se solicita a la Autoridad Portuaria de Cartagena ese terreno y esa concesión administrativa, porque los puertos, digamos, son puertos del Estado, o sea, el terreno es un terreno desde el Estado, no es particular de nadie, pero se tramita una concesión administrativa de uso de ese terreno durante un determinado tiempo, 20, 30 años, el que sea. Entonces, esa tramitación se hizo por parte de Investa y salió la información pública en el Boletín Oficial del 14 de julio. Hemos hecho indagaciones y por lo visto todavía esa autorización, esa concesión, no sabemos, no tenemos constancia de que se haya concedido a Investa. Pero eso quiere decir, si Investa solicita esa concesión en el puerto de Cartagena para hacer un bombeo, evidentemente el resto del proyecto va ligado. Es decir, uno no solicita eso independientemente de todo lo demás. ¿Bombear a dónde? Se supone que es bombear a Pinoso. Por lo tanto, suponemos que se está tramitando, elaborando el proyecto y tramitando el oleoducto, que necesitará un estudio de impacto ambiental y declaración de impacto ambiental, porque todos los oleoductos de más de 40 kilómetros de longitud necesitan una evaluación ambiental. También el depósito aquí, aunque sea un depósito subterráneo, necesita una autorización ambiental integrada,
que la concederá la Consejería de Medio Ambiente, Agua, Urbanismo y Vivienda, también con la tramitación oportuna de la evaluación de impacto ambiental, y eso sustituye a la licencia municipal. Es decir, la licencia municipal de Pinoso se ve de alguna forma subordinada a esa autorización ambiental integrada. O sea, digamos que quien tiene aquí la competencia para la autorización ambiental integrada es digamos, la Dirección General para el Cambio Climático de la Consejería de Medio Ambiente y Urbanismo, y en la tramitación de la autorización el ayuntamiento tiene, digamos, una fase en la cual puede aportar todos los informes y todas las sugerencias que haga en ese trámite. Pero una vez que ya se ha hecho ese trámite, una vez que se concede la autorización ambiental, el ayuntamiento tiene que prácticamente conceder la licencia municipal de actividad. Por lo tanto, digamos que la competencia municipal es una competencia que está en ese ámbito dentro de la autorización ambiental integrada, pero una vez que se conceda, pues prácticamente ya puede decir bien poco, ¿no? La autorización final de todo el proyecto, evidentemente, será el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio, la Dirección General de Política Energética, es la que, digamos, dará el visto bueno, autorizará todo ese proyecto conjunto. Ahora, todas las obras auxiliares que hemos comentado, que serían, por ejemplo, los posibles embalses que se necesiten, pues eso también necesitará una tramitación independiente, que también será, pues, por parte de la autoridad ambiental y por parte de la autoridad competente en ese caso, ¿no? Que será un embalse, pues es un embalse importante, porque más o menos los embalses, en el caso de México, por ejemplo, tienen una capacidad que es la mitad del volumen total, o sea, sería un embalse de aproximadamente 1 millón de metros cúbicos. Un embalse de 1 millón de metros cúbicos es un embalse, no es un embalse grande, es un embalse, pues, de 1 hectómetro cúbico. Un embalse, dentro de la escala de embalse sería una escala, no es un embalse muy grande, pero sería un embalse importante, ¿no? En México ocupan 150 hectáreas, 150 hectáreas de terreno es 1,5 kilómetros, 1 kilómetro cuadrado, 1,5 kilómetros cuadrados, o sea que tiene que estar cerca del depósito estratégico para bombear el agua, no puede estar a 20 kilómetros, tiene que estar cerquita. Entonces, bueno, pues no tenemos más noticias de las tramitaciones, pero nosotros, lógicamente, esto no es una cosa que se tramite independientemente de todo lo demás. O sea que nosotros pensamos que los políticos tienen que tener información. O sea, nosotros no la tenemos, pero los políticos la tienen que tener. El ayuntamiento, se Investa, tiene que haber contactado con el ayuntamiento y seguro que el ayuntamiento, consellería, etcétera, tiene que tener información de primera mano de cómo va el oleoducto, cómo va todos esos proyectos, de primera mano, por supuesto, porque esto se está tramitando. Y lo que muchas veces nos encontramos con estos proyectos es que se tramitan en la sombra y luego se presentan como cosa hecha y se hurta el debate a la población. Es decir, ahora estamos en una época electoral en donde los que defiendan esto deberían defenderlo en la campaña electoral. O sea, no se deberían esconder. Los que están de acuerdo con este proyecto de traer petróleo, 2 millones de metros cúbicos de petróleo, que son 12,5 millones de barriles de petróleo, no lo he dicho, son 12,5 millones de barriles de petróleo. Si los políticos que defiendan esto deberían decirlo ahora en la campaña electoral, no esconderse, porque luego el proyecto, cuando se presente, que no vengan con la historia de que viene de Madrid, nos lo imponen, no sé qué, no, vamos a ver, si usted está de acuerdo, usted defiéndalo, y si es tan positivo para la población, si la gente que está de acuerdo y es positivo para la población, que lo defiendan ahora y no cuando ya se presente y se ve ya como prácticamente hecho, que digan, no, es que lo tenemos que aceptar y no nos queda otro remedio, o es muy bueno, ¿no? Bueno, pues es muy bueno, tenías oportunidad de haberlo dicho en la campaña electoral. Y los que estén en contra, que se manifiesten también. O sea, precisamente la plataforma, la idea central, como ha comentado Carmen, la idea central de la plataforma es emplazar a los políticos para que se definan respecto a este proyecto. Que lo digan ahora. Sí, pero que lo digan claramente. Que lo digan claramente. No que digan sí, pero depende, no. ¿Es un sí o es un no? ¿O estás a favor o estás en contra? Lo que no puede ser es que vayan con, bueno, es que ya veremos lo que dice el Estado. No, o estás dentro o estás fuera. Es que yo creo que no es tan difícil.